Nuestra clase de hoy es diseños de estudio. Vamos a recordar en primer término que los componentes de un protocolo, ¿cuáles son? Iniciamos con una pregunta de investigación, el qué queremos estudiar. Posteriormente, nosotros hacemos el marco teórico, los antecedentes, la justificación. Luego, en la metodología, nosotros definimos en quiénes vamos a estudiar. También definimos las variables, las mediciones, qué vamos a estudiar en esos individuos. Y dentro de la metodología, el tercer componente más importante es el diseño de estudio. ¿Cómo se organiza para poder contestar a la pregunta de investigación? Es así que nosotros, dependiendo de la pregunta, vamos a definir el diseño de estudio. Aquí podemos observar que para realizar el diseño de los estudios se parte de la pregunta de investigación. Posteriormente, ¿qué se realizan? Se redactan los objetivos, que son las acciones que vamos a realizar para contestar a esa pregunta. Y posteriormente, entonces, en base a los resultados esperados, nosotros llegamos al diseño de estudio, que vamos a ver, dependiendo de la pregunta siempre, vamos a definir si un estudio o un diseño es descriptivo, analítico o experimental. Para diseñar los estudios, tenemos que tener en cuenta dos tipos de observación en investigación. En primer término, una observación pasiva, donde el investigador observa los fenómenos naturales sin interferir en ellos, es decir, que conserva una actitud pasiva. La observación pasiva da origen a los diseños observacionales, donde, como su nombre los dice, observamos y medimos. No es que observamos nomás, sino que realizamos mediciones de manera que nosotros podemos darle valor a las variables que medimos. En segundo término, tenemos en los diseños que podemos proceder a una observación activa, en donde el investigador impone las condiciones en las cuales se van a desarrollar los fenómenos. Su actitud es modificadora. Esta actitud activa modificadora se basa en los diseños experimentales, donde nosotros vamos a realizar una intervención. Los diseños observacionales, ¿cómo proceden? En primer término, tenemos los diseños observacionales descriptivos, donde observamos y medimos las variables del estudio, aquellas que definen al problema de investigación. Y posteriormente tenemos los diseños analíticos, donde lo que buscamos es la relación natural entre las variables, para poder saber si existe relación causa-efecto entre las mismas. Y también tenemos otro tipo de diseños que son los experimentales, en donde uno observa relación entre variables a través de un proceso de control, controlando las condiciones en las cuales nosotros vamos a estudiar esa relación causa-efecto. En este esquema podemos observar cuáles son los grandes grupos de diseño. En primer término dijimos los diseños observacionales, que se encuentra aquí en la tabla a la derecha. Y a la izquierda tenemos los diseños experimentales. Entonces, ¿qué significa cada uno de ellos? En primer término, es el observacional, se observan los sujetos para poder describirlos o para poder realizar mediciones y relación entre variables. Entonces tenemos dos grupos,
dentro de los diseños observacionales que debemos conocer. Los diseños descriptivos, en donde se observan las variables en forma individual, una por vez. Un mismo fenómeno nosotros podemos estudiar muchísimas variables, 10, 50, 100 variables que definen lo que nosotros queremos estudiar. Sin embargo, vamos a estudiar en forma individual, una por vez. No buscamos relación entre variables. En los estudios analíticos, sin embargo, buscamos la relación entre variables y se busca la explicación de la relación causa-efecto entre las mismas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la causa esté presente, hay mayor probabilidad de que el efecto se produzca. Y por último, tenemos el gran grupo de diseños experimentales. Es también un diseño analítico, porque también busca establecer relación temporal y de causa-efecto. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que involucra una intervención o la manipulación del investigador, el control, a través de la manipulación de la variable predictiva o la causa o el antecedente. Ahora vamos a conocer los diferentes tipos de diseño. Entonces, si nosotros tenemos una pregunta de investigación donde queremos conocer quiénes son los sujetos involucrados, o dónde, o cuándo, o cuántos, entonces el diseño apropiado y preciso es un estudio descriptivo. Entonces, la pregunta planteada involucra a una sola de las características. Nosotros entonces podemos querer conocer la frecuencia en la cual ocurre, el lugar o a quienes afecta, cuándo ocurre. Por lo tanto, se requiere un diseño descriptivo si tengo alguna de estas preguntas. En esta fase de planificación de los diseños, tenemos que conocer algo más. En relación a las variables, tenemos que saber que en los estudios descriptivos que estuvimos hablando, vamos a hablar de variable o variables de interés, según sea una o muchas variables. Sin embargo, en los estudios analíticos, vamos a hablar de relación causa-efecto, dijimos, ¿verdad? En donde la variable independiente, la causa o la llamada también variable predictora, es la que tenemos que definir. Y también tenemos que definir la variable resultante, que es llamada también en muchos libros como variable dependiente o el efecto que buscamos. Entonces, en los estudios analíticos tenemos que recordar que tenemos la relación causa-efecto. En los estudios experimentales también buscamos la relación causa-efecto, en donde la variable predictiva, en este caso tenemos que conocer que es la intervención que nosotros queremos realizar, llamado también factor de estudio, es la causa, es la variable predictiva. Y la variable resultante es el efecto que buscamos. Ese resultado es el punto final definido. Entonces, esa es la diferencia. Los estudios analíticos pueden ser observacionales y en los estudios experimentales la variable predictiva o causa pasa a ser la intervención. En la fase de planificación, en segundo término, tenemos que tener en cuenta los tipos y fuentes de error y cómo debemos proceder con los mismos. Entonces, debemos conocer que existen errores aleatorios, que existen por azar y que afectan a la precisión de las mediciones. Y también que existen errores sistemáticos, llamados también sesgo, aquellos que afectan a la exactitud de nuestras mediciones.
Entonces, existen muchas fuentes de error en todos los ámbitos. En primer término, el observador, el individuo, el investigador, el que va a realizar una encuesta, que es el encuestador, el que va a usar un instrumento para poder hacer un prototipo, para medir diferentes acciones o variables. También que existen fuentes de variación dentro del mismo sujeto o entre la relación de sujeto y el objeto. Entonces, tenemos que conocer que ese error sistemático o sesgo es también un desvío sistemático que puede ocurrir a nivel de selección cuando seleccionamos los sujetos, los individuos del estudio, o bien a nivel de las mediciones, cuando realizamos las mediciones con los diferentes métodos o con los diferentes instrumentos. Entonces, este error sistemático no se corrige aumentando el tamaño de la muestra. Un error aleatorio sí se puede corregir. Si yo trabajo con un número insuficiente de individuos, entonces al aumentar el número que estoy estudiando, el tamaño, yo puedo disminuir esos errores aleatorios. Sin embargo, el sistemático o sesgo es, como dice aquí, un desvío sistemático. Por lo tanto, yo me estoy alejando de aquel valor considerado exacto y no se soluciona con mejorar el tamaño de la muestra. Entonces, tenemos que conocer cómo podemos minimizar esos errores, porque no se pueden eliminar todos los errores, ni los aleatorios, ni los sistemáticos muchas veces. Conste que en la investigación y en la estadística también asumimos que no existen errores sistemáticos que pueden ser controlados para que realmente sea un estudio de calidad. Entonces, los errores aleatorios, ¿cómo podemos controlar? En primer término, normalizando o estandarizando las mediciones que vamos a realizar a través de un manual de operaciones. Ustedes conocen muy bien lo que es un manual de operaciones, en donde paso a paso se describe las acciones, las actividades, las tareas, las responsabilidades de cada paso en mis actividades o en lo que yo realizo en mi servicio o en mi investigación. Entonces, también podemos proceder a entrenar y certificar a los observadores, aquellos que utilizan los instrumentos o aquellos que hacen las entrevistas o aquellos que hacen las encuestas. En relación a los instrumentos, debemos utilizar, en cuanto se pueda, equipos automatizados, dejar de lado los equipos manuales que nos pueden conducir a errores porque tienen subjetividad de entrenamiento y de capacidad de los que miden, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacer? Podemos repetir esas mediciones, no hacer una sola medición cuando es con un instrumento, sino que hacer más de una en un mismo individuo. Eso se llama repetir las mediciones y yo puedo entonces obtener un promedio de los valores que están registradas en esas mediciones. Y por último, lo más importante, podemos aumentar el tamaño de la muestra. Eso es importante recordar. Aumentar el tamaño de la muestra se puede minimizar los errores aleatorios, no así los sistemáticos. En cuanto a los errores sistemáticos, ¿cómo podemos minimizar? Disminuir quiere decir eso, ¿verdad? Entonces también normalizando, estandarizando las mediciones, teniendo manuales de operaciones, entrenando y certificando a los observadores y también algo importante, calibración, no solo automatización, perfeccionamiento, sino calibración. Nosotros debemos calibrar
todo aquello que represente alguna medición a través de un instrumento. También el enmascaramiento. Vamos a ver que en los estudios experimentales analíticos, el proceso de cegamiento, en donde el investigador no sabe si es el grupo de estudio o el grupo de prueba y el grupo control. Entonces, trabaja con equidad y en forma equitativa porque no sabe en qué grupo están los individuos. En tercer término, en la fase de planificación, una vez que definimos las variables, definimos y minimizamos, estandarizamos para disminuir los errores, tenemos que decidir, tener una decisión de qué tipo de diseño vamos a seleccionar en base a la pregunta. ¿Va a ser de tipo observacional o experimental? Queremos hacer unas mediciones cuantitativas en forma numérica o queremos hacer en forma cualitativa a través de entrevistas solamente. Queremos hacer un estudio descriptivo de variables donde vamos a medir una sola por vez o queremos un estudio analítico donde buscamos relación causa-efecto entre las variables para poder conocer mejor de la relación que existe entre ellas, entre esas variables en la naturaleza. También el modelo temporal. Vamos a medir una sola vez en el tiempo un estudio transversal o vamos a hacer un estudio de seguimiento longitudinal que llamado también prospectivo o un estudio longitudinal retrospectivo. Entonces, estas son decisiones que en base a la pregunta y en base a lo que conocemos del problema, nosotros vamos a decidir y vamos a ver si es factible que podamos implementar alguno de ellos. Vamos a empezar conociendo más qué es un diseño de sección transversal. Fíjense lo que dice aquí, se toman las medidas en una sola ocasión, no hay seguimiento. Cuando hay seguimiento significa que se hacen las mediciones en más de una ocasión. Por ejemplo, al inicio, después a los 2 meses, después a los 1 año, hay un seguimiento y varias mediciones en los mismos individuos que ingresan al estudio. Entonces, transversal es medir en un solo punto. Podemos definir una sección transversal y comparar con una longitudinal diciendo una sección transversal es similar a una fotografía que se hace en forma instantánea. En un momento, entonces ustedes tienen esa descripción de los individuos que están en esa foto, en ese momento, en esa posición. Sin embargo, si nosotros queremos comparar un estudio longitudinal, vamos a hacer una grabación, un video, una película, en la cual nosotros hacemos un seguimiento, muchas mediciones a los mismos individuos. Entonces ahí está la gran diferencia. Piensen solamente cómo utilizan su teléfono celular. ¿Hacen una foto del momento o hacen una grabación? Esa es la diferencia que me ayuda a mí a entender mejor. Entonces, esa sección transversal, ese tipo de estudio, por lo general se usa muchísimo en los estudios descriptivos para describir variables y sus patrones de distribución. Por ejemplo, si yo quiero conocer cómo se comportan esas variables, qué características tienen, cuántos son, cómo son y cómo se distribuyen según la edad, según la raza, según el nivel geográfico, según el tipo de población urbana o rural. Eso es describir y en forma transversal, porque lo voy a hacer una sola vez. Entonces van a leer en muchos de los artículos
que conocen y que ustedes utilizaron para su tema, que muchos de los estudios son descriptivos y de corte transversal, se menciona. Eso quiere decir. Ahora, si nosotros queremos examinar la posible asociación entre las variables, también lo podemos hacer en un estudio transversal, en donde entonces va a tener componentes analíticos, pero solo para examinar. No vamos a poder verificar si hay relación causa-efecto. Solo examinar. En los analíticos propiamente dichos vamos a verificar y en los estudios experimentales vamos a comprobar la posible asociación entre las variables. Un análisis descriptivo, de repente yo puedo querer para conocer prevalencias de enfermedades, cuántos hay, ¿verdad? ¿Cuántos hay de los individuos que tienen dengue en una población? ¿Cuántos hay de los que tienen el COVID-19 en Asunción en comparación con los que hay en Buenos Aires o lo que hay en Santiago de Chile o en San Pablo? Entonces, yo puedo contar en forma numérica y a eso se le llama prevalencia. ¿Cuántos tienen un determinado fenómeno de interés en una población dada? También nosotros en un estudio descriptivo podemos estudiar variables numéricas, entonces conocer medias de distribución, conocer proporciones, ¿verdad? O en la estadística analítica, nosotros en un estudio transversal podemos comparar cuál es la prevalencia relativa en un grupo y en otro. Entonces, vamos a poder calcular lo que se llama la prevalencia relativa, en la cual entonces lo que comparamos es cómo se comporta, cuál es el patrón de comportamiento de la distribución en ambos grupos. Tenemos que conocer que estos estudios transversales tienen muchas ventajas y algunas desventajas o inconvenientes siempre. En primer término dijimos que se pueden describir varios desenlaces, pueden describirse patrones de distribución de las variables, cómo se comporta, dijimos, cuántos son, cómo, dónde, cuáles son sus características más importantes que de repente nos puede interesar. También podemos hacer el control de la selección de los individuos. Entonces, cuando son estudios descriptivos de sección transversal, por ejemplo, para determinar prevalencia, que son frecuencias, porcentajes, que queremos hablar a nivel poblacional, entonces tenemos que hacer a través de muestras representativas, que habíamos visto que determinar un muestreo representativo es a través de ¿qué? A través de un muestreo aleatorio o probabilístico. Esa es una condición que debe usarse en un estudio transversal, porque a mí no me interesa alguna característica en particular, sino que quiero hacer un tamizaje, es decir, estudiar a toda una población. Por ejemplo, estudiar a toda la población de auditores del Paraguay, ¿verdad? Para ver cuáles son sus competencias, habíamos visto, en emplear las plataformas digitales para poder hacer su servicio profesional. Entonces, para poder hablar con propiedad, tenemos que tener una lista de los auditores registrados y seleccionarlos a través de un proceso probabilístico aleatorio. Bueno, eso corresponde a un diseño descriptivo transversal, porque basta medir una sola vez para conocer esas competencias, a no ser que a mí me interesa una variable que debo estudiarlo durante 6 meses o un año, entonces ya no deja de ser un estudio transversal para hacer un estudio
longitudinal. En un estudio transversal yo tengo control sobre las mediciones que realizo. Realizo una sola vez, pero puedo controlar, ¿verdad? Cuál es la calidad, la precisión y la exactitud con la cual estoy trabajando. Es una duración relativamente corta y por lo tanto más económica, porque voy a medir una sola vez. Voy a requerir menos recursos humanos porque no va a haber seguimiento. Entonces también se menciona que es muy útil para una primera fase, para después, por ejemplo, hacer un estudio experimental. Si yo encuentro como resultado que las competencias de estos auditores es insuficiente, entonces tengo que implementar un estudio experimental en donde tenga, por ejemplo, un programa de capacitación. Un programa de capacitación en donde eso corresponde ya a un estudio experimental y posteriormente voy a ver el efecto de ese programa educativo que implementé por 6 meses, por un año o por 2 meses. Y entonces voy a ver un antes y un después. Y también puedo comparar entre el grupo que estoy realizando ese programa educativo y en otro que no se hizo nada. Entonces puedo ver si es efectivo mi programa educativo en relación a otro tipo de programas que se están utilizando. Entonces dijimos que un estudio transversal de un estudio descriptivo, nosotros podemos determinar prevalencia. Prevalencia es contar cuántos presentan el fenómeno en el grupo de estudio, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, encontré una prevalencia de que el 50% eran competentes para usar las herramientas electrónicas o digitales en la auditoría, en la gestión de auditoría. Sin embargo, el otro 50% era regular o malo. Entonces, ese es un resultado de prevalencia. Tengo un numerador y un denominador. De los 300 que estudié, solamente el 50% entonces tenían esas competencias y nosotros nos pidieron que por lo menos el 80% llegue a tener esa competencia en el grupo de auditores públicos registrados en las instituciones. Esas son todas ventajas. Ahora podemos hablar de algunos inconvenientes. ¿Cuál es su principal inconveniente? El cuarto que figura aquí. No se puede analizar relación causa-efecto. Causa-efecto solamente se puede analizar cuando hay un estudio longitudinal, cuando temporalmente yo puedo medir la causa y en el futuro buscar el efecto. Entonces, un estudio experimental de intervención, por ejemplo, hay una diferencia en el tiempo, porque hoy realizo mi programa y en el futuro voy a ver qué efecto tiene esa intervención. Entonces, ¿cuáles pueden ser otros inconvenientes? Que no establece entonces la secuencia de los acontecimientos. Entonces, temporalmente yo tengo que estudiar esa causa-efecto. Tiene que haber una diferencia temporal. Si hoy tengo la causa, en el futuro tendré el efecto o cuál será el efecto. También se manifiesta mucho en este tipo de estudios el sesgo al medir las variables predictivas. Entonces, yo no estudio relación causa-efecto, sino que solamente mido variables de interés. O como dijimos, podemos examinar la posible asociación entre variables. Por ejemplo, si quiero analizar cuál es la diferencia entre grupos o cuál es la diferencia entre grupos de edad. O sea, son todas variables básicas o basales que ayudan a describir mejor a la población. También
nosotros no podemos controlar las mediciones que ya estaban, sino que tenemos que medir lo retrospectivo o lo presente en base a lo que medimos ese día, o en esa ocasión, o en esa semana, porque vamos a medir a los individuos una sola vez. A continuación vamos a leer un artículo, ejemplo de un estudio de corte transversal y descriptivo. También tiene algunos componentes analíticos. Entonces, vamos a conocer en primer término el título, Caracterización general de lactarios de hospitales de referencia de Asunción y Departamento Central. Ustedes tienen aquí disponible el sitio web donde está publicado en Cielo Paraguay, y tienen el DOI. Si ustedes copian este DOI en Google directamente, entonces pueden acceder al artículo completo. Este trabajo tiene como objetivo caracterizar los lactarios de hospitales de referencia de Asunción y Central durante el año 2014, para establecer un diagnóstico de la situación de adecuación de los mismos a las normas internacionales. Entonces, el verbo nos está indicando, ya que es un estudio descriptivo, realizar un diagnóstico de la situación o caracterizar. Es otro verbo que me indica un estudio descriptivo. Ahora tenemos el capítulo de materiales y métodos, donde tengo en primer término la descripción de cuál es el diseño descriptivo observacional. No está puesto transversal, pero sí de acuerdo al desarrollo y a los resultados vamos a ver que es un estudio de diseño descriptivo transversal. Se hicieron mediciones una sola vez, para lo cual se usó un instrumento de encuesta a partir de un documento de referencia. Fíjense cómo está el nombre del instrumento de referencia, que está ya validado por el Ministerio de Salud de Chile. Ya fue empleado este cuestionario. Eso es muy importante siempre poner. Y la referencia, si se puede. Se realizó observación directa de los lactarios y encuesta a profesionales encargados. ¿Qué estadística se utilizó? A cada variable de las dimensiones evaluadas de los lactarios se les asignó una puntuación de presencia o ausencia, o sea, una variable nominal dicotómica que tiene dos opciones de respuesta o dos categorías. Las variables obtenidas fueron cualitativas, como dijimos, dicotómicas, presencia o ausencia. Y para su descripción se utilizó la distribución de frecuencia en porcentajes. Para las variables cuantitativas, para describir a la población, por ejemplo, se utilizaron medidas de tendencia central y de dispersión. Ahora vamos a ver cómo se presentan los resultados de un estudio descriptivo de corte transversal. En relación a la disponibilidad al diagnóstico, describen los recursos físicos, el equipamiento, el manual de funciones y organigrama, las normas y procedimientos, o sea, todas las características que analizaron a través de observación y de entrevista en el diagnóstico de esos 7 lactarios de hospitales públicos que ingresaron al estudio. En conclusión, mencionan que la dimensión más afectada en los lactarios evaluados fue el equipamiento, seguida de recursos físicos y la disponibilidad de manual de funciones y organigramas. Entonces, las palabras clave: lactario, extracción de leche materna, central de enteral. Entonces, fíjense ustedes que en los resultados simplemente cuentan la frecuencia de cada una de las características que observaron.
Es un estudio descriptivo de corte transversal.